Bueno, como algunos estáis teniendo problemas todavía con el ejercicio 5 del simulacro, pues voy a grabar un vídeo de nuevo explicándoslo, ¿vale? Os lo subo al aula virtual y así os queda ahí por si necesitáis recurrir a él para preparar el examen. Voy a hacer igual que en clase, ¿vale? Voy a ver si de esta vez me queda un poquito más claro y así os queda escrito. Os voy a explicar cada apartado de las distintas formas que lo podíais hacer. Así que las que aún no lo tengáis hecho, que sé que hay, lo hacéis, ¿vale? Hacedlo, no veáis el vídeo antes, lo intentáis hacer y luego vais comprobando a ver qué fue lo que hicisteis mal, ¿vale? Como cada apartado lo voy a explicar de todas las formas posibles, pues ya podéis ir comprobando lo que tenéis mal. Bueno, vamos a ir leyéndolo, vamos a dejar aquí el enunciado y ahí nos queda. Vale, nos dice, un senderista pasa por la posición x1 igual a 10 kilómetros cuando t igual a 0 minutos y por la x2 igual a 8 kilómetros cuando t es igual a 15 minutos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es anotar los datos que nos da el enunciado, ¿vale? Para tener claro. Este ejercicio está casi copiado tal cual, cambiadas dos cositas del boletín del temario de apuntes de la ESA. Entonces, bueno, está escrito un poco distinto a como lo suelo explicar yo en clase. Entonces, lo normal sería que apuntaseis que para t igual a 0 minutos, la posición inicial son 10 kilómetros. Vale, tal y como os lo expliqué yo en clase con las fórmulas y con todo, pues casi mejor vamos a escribir aquí T0 y X0, es decir, el tiempo inicial en el que empezamos a contar es 0 minutos y la posición inicial de la que parto es de 10 kilómetros. Y luego nos dice que pasa por la X2 igual a 8 kilómetros cuando el tiempo es 15, es decir, el tiempo en la primera medición son 15 minutos. Y en ese caso la posición es 8. Bueno, lo primero que tenemos que hacer antes de coger calculadora, escribir fórmulas y nada, es analizar los datos que tenemos ahí, ¿vale? Nos dice que pasa de una posición inicial 10 kilómetros a una posición, vamos a poner aquí x0, a una posición de 8 kilómetros. Eso quiere decir que nuestro senderista está haciendo la ruta al revés, ¿vale? Desde el punto final hasta el punto de inicio. El punto final va a ser el punto de inicio de la ruta, que serán los 0 kilómetros. Bien. Entonces nos pide en el apartado A, suponiendo que siempre va a la misma velocidad, es decir, que el movimiento es rectilíneo y uniforme, calcula el valor de la velocidad y el instante en el que llega a donde se encuentra el observador en x igual a 0, ¿vale? Es decir, en este punto de aquí. Entonces vamos a empezar calculando la velocidad. Vale, ponemos la fórmula de siempre, ¿vale? Vamos a poder hacerlo de tres formas distintas. Entonces, la primera forma que vamos a hacer es poniendo la fórmula que conocemos, la que ya tenemos más que machacados. Bien, si nos fijamos, parte de aquí y llega aquí. ¿Qué distancia habrá recorrido si sale del punto kilométrico 10 y llega al punto kilométrico 2? Pues evidentemente 2 kilómetros. ¿Y cuánto tiempo ha tardado? Pues ha tardado desde los 0 minutos que puso el cronómetro hasta los 15 minutos, por lo tanto 15 minutos. En el ejercicio no nos dice nada de en qué unidades tenemos que expresar los datos. Y además, si nos fijamos, luego ya nos pide 30 minutos, 45 minutos y 60 minutos, no nos piden segundos, con lo cual en principio no hay ningún motivo para hacer un cambio de unidades, pero ahora lo haré igual pasando a kilómetros, a kilómetros hora, sí. Venga, entonces 2 entre 15, esto creo recordar que daba 0,13 periódico, kilómetros por minuto. Bien, luego la otra forma es utilizando la fórmula desarrollada, la que utilizábamos para deducir la ecuación del movimiento. Es exactamente lo mismo, simplemente que lo dejáis escrito. Aquí hay que puntualizar una cosa, por eso lo voy a poner. Bien,
Con los datos que tenemos del principio, de nuevo, ¿vale? Con estos datos de aquí, sin hacer nada más. ¿Cuál es la posición final? Recordad que siempre que tenemos resta es posición final menos inicial, tiempo final menos tiempo inicial, ¿vale? Bien, posición final sería los 8 kilómetros de aquí y la posición inicial sería los 10 kilómetros de ahí. Pues vamos a ponerlo. 8 menos 10. Y el tiempo, lo mismo. El tiempo final sería este, que son los 15 minutos, y el tiempo inicial sería este, que son los 0 minutos. Entonces sería 15 menos 0. Vale, ojo aquí, porque 8 menos 10 da menos 2 entre 15. Y al hacer esa división, esperar que es lo de antes, menos 0,13 periódico, ¿vale? Y esto da kilómetros minuto, por supuesto. Vale, aquí es importante ver el menos, hay que interpretar el menos. ¿Una velocidad puede ser negativa? No, evidentemente su valor nunca va a poder ser negativo. Lo que nos quiere indicar este negativo de aquí es que no parte nuestro senderista de una posición inicial y llega a una posición final, es decir, no parte desde el kilómetro 0 y llega al kilómetro 10, sino que el sentido de la trayectoria es a la inversa, parte del kilómetro 10 y llega al kilómetro 0, ¿vale? Bien, ¿qué más? Bueno, podríais hacerlo ya en kilómetros hora, ¿no? Habría que pasar 15 minutos a horas. Para pasar de minutos a horas había que dividir entre 60, voy a ver cuánto da, que no lo tengo en la cabeza ese valor. Nos daría 1, no, esto está mal, 60. 15 entre 60. Vale, 0,25 nos da. 0,25, ¿vale? Entonces, al calcular la velocidad sería espacio partido por tiempo. El espacio serían los 2 kilómetros partido por 0,25. Dividir entre 0,25 es exactamente igual que multiplicar por 4, ¿vale? Entonces, sería 8 kilómetros por hora. Vale, bien, este dato no nos va a valer para nada porque después en el resto del apartado nos pide minutos, pero bueno, nos daría exactamente igual. Vamos con el apartado 2, a ver si tengo hueco por aquí. Vale, vamos con el apartado... no, aún nos queda la segunda parte del apartado 1, ¿vale? Entonces, en el apartado 1 nos dice después que, aparte de calcular el valor de la velocidad, que ya lo hemos acabado de hacer, nos pregunta calcular en qué instante el observador llega a la posición x igual a 0, ¿sí? Bueno, pues vamos a calcularlo, vamos a ver. Vale. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, pues de las dos formas de nuevo. Vamos a poner A.2. Ponemos la fórmula, siempre escribimos la fórmula, que así nos la vamos aprendiendo. La velocidad, ¿cuánto vale? Pues lo que valía aquí, no nos ha cambiado el valor, ¿vale? Va a seguir siendo la misma, porque es un movimiento rectilíneo y uniforme. El espacio que recorrió, vale, aquí ojo, salió del kilómetro 10 y nos pregunta en qué instante llega a la posición 0, es decir, sería 10 menos 0, ¿no? Anduvo 10 kilómetros, vale, pues espacio recorrido 10 kilómetros. Y lo que nos pide justo es el tiempo. Vale, ¿cómo despejamos aquí? Pues fácil, el tiempo está dividiendo, pasa para el otro lado multiplicando. Bien, ahora quiero dejar el tiempo solo y despejo, tiempo igual a, esto está multiplicando, pasa para el otro lado, dividiendo. ¿Vale? Y el tiempo en este caso nos daría 75 minutos. Como yo no redondeé, no puse todos los decimales o no puse muchos decimales, me da 74 con algo. Pero bueno, eso es porque no puse bien el número. Hay que saber también un poco interpretarlo, ¿vale? Entonces esos 75 minutos que son 1 hora y 15 minutos, ¿no? Vale. Bien, vamos entonces ahora con el apartado B. Y de nuevo vamos a hacerlo de las dos formas, ¿vale? A ver. Bueno, vamos entonces a calcular, a hacer el B, ¿vale?
que creo que es con el que más dudas teníais todos. Uy, ¿qué pasa? Vale, bueno, en el B sería muy fácil si lo hicieseis como, bueno, como había hecho Álvaro en clase, ¿vale? Que había razonado que en 15 minutos el senderista recorre 2 kilómetros, con lo cual es fácil porque si cada 15 minutos recorre 2 kilómetros, a los 30 minutos habrá recorrido 4 kilómetros, por lo tanto se encontrará en la posición 6. Recordad que para la posición hay que hacer 10, la posición inicial menos lo que recorrió, ¿vale? A los 45 minutos habrá recorrido 6 kilómetros, con lo cual se encontrará en la posición 4 kilómetros, recorrió 2 kilómetros de aquí para aquí. A la hora habrá recorrido 8 kilómetros, se encontrará en la posición 2 kilómetros, ¿vale? Hay que restar los 2 kilómetros de aquí para aquí, y a los 75 minutos, que es la hora y cuarto, habrá recorrido los 10 kilómetros íntegros de la ruta y estará en la posición 0 kilómetros, ¿vale? De todas formas, claro, para pensar esto en el examen hay que entender muy bien los enunciados y entender muy bien lo que se está haciendo. ¿Qué pasa? Que podemos hacerlo también con la fórmula, ¿vale? Vamos a hacerlo con la fórmula para los 30 minutos, que para el resto sería exactamente igual. Voy a escribir la fórmula. V es igual a espacio menos espacio inicial partido de t menos el tiempo, ¿vale? Esta sería la fórmula tal cual la dimos, pero en la presentación tenéis esto cambiado. Entonces yo, para que no os liéis, lo pongo de las dos formas, ¿vale? Me da igual como lo queráis poner vosotros. Ahora vamos a ir sustituyendo. Aquí hay que tener mucho ojo, porque si recordáis, aquí, donde estaba esto, la velocidad nos daba negativa, ¿vale? Entonces, en este caso, siempre que utilicemos esta fórmula, si la velocidad nos da negativa, hay que mantener ese negativo, porque es que si no, no vamos a interpretar bien los resultados, ¿vale? Entonces, la velocidad vamos a poner menos 0,133. Luego os explicaré cómo quedaría si no ponemos ese menos. Vale, la posición final, ¿la sé? No, no la sé. Justo lo que me pregunta el apartado B es en qué posición se encontrará nuestro senderista a los 30 kilómetros. Entonces, bueno, pues la dejo ahí. La posición inicial es la posición de partida, que son los 10 kilómetros, ¿vale? Partido por el tiempo final, pues lo que me da los 30 minutos, porque justo me pregunta cuál va a ser la posición del senderista en esos 30 minutos. Pues 30 menos el tiempo de partida. El tiempo de partida es el tiempo inicial en el cual el senderista pulsó el cronómetro, con lo cual va ahí un 0. Bien, y esto ahora ya nos quedaría menos 0,13 periódico igual a x menos 100. De momento no puedo hacer nada, lo voy a dejar tal cual. Y 30 menos 0 ya puedo colocar que da 30. Bien, para despejar esto, recordad que hay que despejar primero el 30, ¿vale? Porque el 30 está afectando tanto a la x como al 10. Entonces no puedo despejar el 10 para aquí primero. Yo quiero dejar la x sola. Primero es el 30, que afecta a todo. Me quedaría 0,13 por 30 igual a x menos 10. ¿Vale? Esto me da menos 4. Ahora sí que puedo despejar el 10. El menos 10 está restando, pasa para el otro lado sumando. Puedo poner menos 4 más 10 o puedo poner menos 4 más 10 igual a x, como queráis, ¿vale? Porque a lo mejor os liáis. Y sería 10 menos 4, 6. 6 kilómetros sería la posición a los 30 minutos, que si veis la posición a los 30 minutos es justo lo que me dio aquí, ¿vale? ¿Qué hubiese pasado si yo no hubiese colocado ese signo negativo? Que me hubiese quedado 4 más 10 igual a x, x igual a 14. Esto no sería posible, ¿vale? Porque nuestro senderista parte de la posición 10 y va hasta la posición 0. Va en este sentido, no va en este, ¿vale? Entonces en este caso el signo negativo es para indicar que va de aquí para aquí, sin más, ¿vale?
¿Y qué más nos queda por hacer? A ver si no me pierdo aquí. Ah, vale. Bueno, la velocidad media en kilómetros hora, todos sabéis ya hacerlo a estas alturas. No me voy a poner a explicar eso. Si alguien tiene dudas con eso, que me escriba y lo vuelvo a explicar, ¿vale? Pero en principio vamos a poner aquí la ecuación del movimiento. Entonces, vamos a recordar que para la ecuación del movimiento partíamos de esta fórmula. Uy. Vale, bien, entonces considerábamos que generalmente T0, que era el tiempo inicial, era 0, ¿vale? 0 minutos, 0 segundos, 0 horas, 0 lo que sea. Entonces esto lo eliminábamos, de tal forma que nos quedaba esto así. ¿Vale? ¿Hace falta hacer este razonamiento? No, podéis llegar a la fórmula final, estudiaros la fórmula final y punto, ¿vale? Pero bueno, yo voy a explicarlo. Entonces la t está aquí dividiendo, pasa para el otro lado multiplicando. Y ahora esto me quedaría x igual, el x sub 0 está restando, pasaría para el otro lado sumando. Esta sería la ecuación del movimiento. ¿Vale? Entonces, todo lo que yo hice en el apartado B, si no lo queréis hacer así, pues no pasa nada, porque podéis hacerlo utilizando la ecuación del movimiento. Vamos a hacer lo mismo para los 30 minutos. Vale, justo me pide la posición del... Voy a copiar la fórmula de nuevo, que sí, me la voy memorizando. Vale, me pide la posición del senderista a los 30 minutos, entonces esta X yo no sé cuánto vale. Pero sí sé cuánto vale la posición inicial, los 10 kilómetros. Vale, pongo el más, pero mucho ojo porque la velocidad era negativa, ¿vale? Porque va en sentido opuesto. Ese signo negativo tenemos que mantenerlo, porque es que si no, no nos daría bien el resultado. Esto sería los 10 kilómetros, ¿vale? Esto da 4, ¿vale? Más por menos... Ya, eso sí que ya sé que lo estáis dando con avión en matemáticas, quedaría 10 menos 4, 6 kilómetros. Vale, entonces, los enunciados, los ejercicios, no hay por qué hacer todos los apartados en el mismo orden en el que aparece. En este caso, seguramente lo entendéis muchísimo mejor así. Creo que sí, pero bueno, tened cuidado porque si la velocidad nos da negativa en el otro apartado o vosotros razonáis que el movimiento no va de la posición 0 al 10, sino que va del 10 al 0, hay que acordarse de poner ese signo negativo ahí, ¿vale? Quizás en esto no incidí demasiado en clase, pero bueno, como os voy a subir el vídeo al aula virtual para todos, pues ya a ver si con un poco de suerte lo veis en casa y así os caéis un poco mejor de la burra con ese tema. Y nada más, bueno, pues ala, venga, chao.